nosotros. Gracias por tu presencia cada día, Señor. Gracias porque tú nunca nos abandonas, Señor, ni en momentos de confusión, ni en momentos de incertidumbre. Y aun cuando no sabemos qué hacer, tu palabra nos asegura que tú nos das la sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, Señor, como líderes, como padres, Señor, como esposos, necesitamos, Señor, tu guianza este día y todos los días. Señor, te alabo. Señor, te glorifico por todas tus bondades, Señor. Pero por favor, ayúdame a mantener la vista puesta en ti, Señor. Guía mis pasos, Señor, para que yo sepa lo que debo de hacer cada día, Señor, cada mañana y en cada situación. Detén mis labios para no hablar a la carrera. Abre mis oídos para escuchar claramente. Quita la confusión de mi mente, Señor, para no entender como yo quiero, sino que tú me hagas entender las cosas como debo de entenderlas, Señor. Ayúdame a ser sabio, Señor, y actuar siempre, Señor, bajo tu dirección. Gracias por Jesús, que fue nuestro ejemplo. Señor, gracias. Enséñame a ser amable con los demás, Señor, y a expresar, Señor, mis opiniones con respeto y con aprecio, Señor. Que los demás puedan percibir tu amor, tu dirección, tu buen consejo a través de nosotros, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por traer libertad a los corazones atados, Señor, por traer claridad en medio de la oscuridad, por traer, Señor, tu palabra, la cual crea en nosotros un nuevo y limpio corazón, Señor. Pongo en tus manos, Señor, todas las tareas que tenemos que hacer el día de hoy. Dígale al Señor, yo pongo en tus manos todas las cosas que hoy he propuesto hacer o las tareas que tengo que hacer. Ayúdame. Ayúdame a no estar ansioso por las cosas que debo de hacer. Aún, Señor, si yo requiero Señor, una provisión económica, no me permitas correr a buscar donde no tengo que buscar. Ayúdame a esperar en ti. Quiero ser eficiente en esperar en ti, Señor. Y ayúdame a usar correctamente el tiempo. Ayúdame a usar correctamente los recursos que tú me has dado, Señor. Ayúdame a ser un ejemplo para que otros puedan ser inspirados a servirte. Guíame para que yo haga todo pensando en ti como una ofrenda verdadera para ti, Señor. Yo hoy te bendigo, hermano. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo toda tu parentela, alabado el nombre del Señor. Y que las palabras que salgan de nuestra boca sean de bendición. Señor, que tu palabra produzca el efecto que tiene que producir, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que nos ayudes a tratar a nuestro prójimo como tú le tratarías, Señor. A tener un corazón que refleje el tuyo. Que podamos brillar en medio de la oscuridad, Señor. Así que levanta, fortalece y llena con tu Santo Espíritu a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor.
Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Alabado su nombre por siempre. Amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más esta mañana. Que la gloria del Señor sea ministrando nuestras vidas. Y bueno, hoy hemos llegado prácticamente al final del libro de los Hechos. Y déjeme leer las últimas líneas del capítulo 28 y vamos a ir al versículo 11. Y si el Señor nos da tiempo, quiero hacer un pequeño resumen de este libro. Dice que después de esos 3 meses, ellos, dice, nos hicimos a la vela. Estoy en capítulo 28, verso 11 del libro de los Hechos. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñanza Cástor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Peteoli. Habiendo hallado hermanos, nos regocijamos que nos quedásemos con ellos. Ellos nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dijo gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los precios al perfecto militar, pero a Pablo se le permitió aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, he sido hecho nada contra el pueblo, no he hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar al César, no porque tengan de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros, hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judá cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o haya hablado algo mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esas sectas nos es notorio que en todas partes se habla contra ellos. Y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos, oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y se sanen. Sabed pues que los gentiles es evidente, es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí.
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús abiertamente y sin ningún impedimento. ¿Cómo termina Pablo? Predicando. Está con prisión domiciliaria, pero eso no le impide que la gente venga a él. El libro de los Hechos realmente lo escribió Lucas. Y el libro de los Hechos, si usted lo quiere comprender bien comprendido y quiere sacarle más provecho al libro de los Hechos, le invito a que lea el Evangelio de Lucas. Porque este es, el libro de los Hechos es prácticamente la segunda parte de una obra de 2 volúmenes, que hoy podríamos ponerle el nombre al libro, el libro Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, quien fue colaborador y compañero de Pablo. Eso queda claro si usted lee Lucas en la introducción del libro de Lucas. Dice en el primer relato, o sea, allí en el Evangelio, escribe acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces aquí Lucas, dando una pista de lo que se trata el libro de los Hechos. En el libro de Lucas se habló acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Pero el segundo volumen, que es el libro de los Hechos, habla acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Bueno, lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional del libro de los Hechos. Si usted viene y dice libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque sí aparecen algunos apóstoles en estas historias, realmente el único personaje que está en esta historia de principio a fin es el mismo Cristo Jesús, actuando de manera directa o indirecta a través del Espíritu Santo. Así que si usted quiere poner un nombre al libro de los Hechos, podría ser así: Hechos de Jesús y del Espíritu Santo. Porque lo que se habla es de la obra del Espíritu Santo. La introducción del libro recuenta cómo Jesús ha resucitado y cómo pasó 40 días con los discípulos después de resucitado, enseñándole acerca del reino de Dios. Eso se conecta con la historia del Evangelio de Lucas. Porque el Evangelio de Lucas el Señor Jesús está restaurando el mundo, empezando con Israel, y los llamó a vivir bajo el reino de Dios. Entonces el libro de los Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la venida del reino y promete que el Espíritu Santo vendrá pronto y los llenará con su presencia. Y eso cumple una de las esperanzas claves que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. El reino mesiánico, la presencia de su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo, haría un templo nuevo y lo que haría era transformar sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a empoderar sus discípulos para que puedan ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Después de esto,
Jesús es llevado en una nube y él es arrebatado. Y los ángeles le dicen a los que estaban viendo, así como lo están yendo a ver, lo van a ver cuando regrese. Y esa fue una imagen tomada del capítulo 7 de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre y fue vindicado después de su sufrimiento y ahora comparte el gobierno con Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de los Hechos influye en todo el resto de lo que vamos a hablar, por ejemplo, en el libro de los Romanos. Esta historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu Santo para ir al mundo, para invitar a todas las naciones a vivir bajo el reino de Dios. Así que la historia comienza con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén, luego en las regiones vecinas de Judea, de Samaria, llenas de gentes no judías, y de ahí todas las naciones hasta los confines de la tierra. Todo empieza en Jerusalén. Comienza con los seguidores de Jesús, esparciéndose hasta lo más último, pero antes de eso esperando una fiesta, la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo van a venir a Jerusalén y allí el Espíritu Santo viene sobre los discípulos con un gran viento, algo similar a las llamas de fuego que aparecen sobre las cabezas de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y a contar historias de las grandes obras de Dios. Están hablando en idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas de Jerusalén entendieron y entendían perfectamente, pues ese era el propósito de Dios, que la gente, que los hombres conocieran del Señor. Alabado el nombre de Dios. Ahora, para poder ver que Lucas está enfatizando esto, en esta historia es crucial que podamos ver las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y llenando el templo. También es conectada con las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Santo Espíritu en un nuevo templo, pero sería en el reino mosaico. Así que aquí, en Hechos, la presencia de Dios viene a morar no en un edificio, ahora empieza a morar en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Dios. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir. Aquí los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, lo que iba a hacer era reunificar todas las tribus de Israel bajo el reino del Mesías, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. ¿Cómo sería eso? Lucas describe un detalle: la composición de ahora un movimiento internacional multirazas de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles tenían que continuar el llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías. Entonces miles y miles de ellos
empezaron a responder, formando nuevas comunidades de generosidad, de alabanza, de celebración. Pero como siempre, ¿recuerdan? No todos estuvieron de acuerdo. Algunos se empezaron a levantar y rápidamente la iglesia empezó a enfrentar la hostilidad de los líderes religiosos. Lucas cuenta la historia de dos templos, así que el nuevo templo de Dios es la comunidad. Todos los seguidores de Jesús, día tras día, dice que continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay dos historias allí, una acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a las personas en las entradas de los templos, para luego ser arrestados por los líderes del templo en cada ocasión. El discurso de Pedro empieza a declarar que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de toda esta historia acerca de los seguidores de Jesús, daban sus propiedades y sus posesiones y había un fondo común y ayudaban a los pobres. Y uno dice, ¿por qué Lucas puso esto aquí? Porque como es un nuevo templo, tienen que practicar la generosidad, tienen que mostrar a Dios con sus hechos, alabado el nombre del Señor para siempre. Esto era lo que el Señor quería. Bueno, así que los seguidores de Jesús se continuaron multiplicando y se necesitaban más obreros, más líderes. Uno de ellos era Esteban, ¿se acuerda? Un valiente testigo de Jesús. Fue arrestado, fue acusado de hablar en contra y amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios ha enviado, incluyendo a Jesús de Nazaret. Ellos se enfurecen, asesinan a Esteban y Dios utiliza esto como una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto maravilloso. Lucas muestra cómo ahora el evangelio sale de Jerusalén. Y entonces el pueblo ahora es enviado a Judea y a Samaria. Bueno, también hay un grupo de historias que muestra cómo la comunidad de Jesús o la nueva comunidad llamada El Camino, en su mayoría judía, establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento evangelístico y misionero multiétnico e internacional y empieza a salir. Y la primera misión la obtiene Felipe y es enviado a Samaria. Recuerden que será la tierra de los odiados enemigos de Israel, pero muchos de ellos terminaron siguiendo a Cristo Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, el que era enemigo declarado y perseguidor de Jesús. Un día conoce personalmente a Jesús y al Cristo resucitado. Y ahora se convierte en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios considera a las personas no judías y no como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús.
tanto que el Espíritu Santo se muestra tan poderosamente sobre ellos, lo mismo que hizo con los judíos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y todos esos temas se unen en un establecimiento maravilloso. Se establece la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó allí juntamente con Pablo para ayudar a dirigir la comunidad en ese lugar y se convirtieron en líderes y la iglesia se convirtió en una iglesia grandísima y allí por primera vez se llama a los del camino cristianos. Por primera vez en la iglesia de Antioquía. Y desde ahí salen los primeros misioneros que fueron enviados de comisión, como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Tenemos entonces a Pablo y Bernabé sirviendo en la iglesia de Antioquía. Pero el Espíritu Santo los mueve y son enviados a los viajes misioneros. En el libro de las historias de Pablo y sus colaboradores están viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano anunciando las buenas nuevas de que Jesús es rey y que es resucitado. La primera misión son enviados a Asia Menor, que se encuentran allí en la actual Turquía y terminan con una reunión importante con los apóstoles de vuelta a Jerusalén. La segunda misión es también a través de Asia Menor, pero luego pasan a la antigua Grecia. La tercera misión es a través de este mismo territorio y concluye con un viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. ¿Sabe? Todas estas historias han resultado un número de temas importantes y ellos empiezan a hablar a través de la repetición. Usted vio que Hechos hablaba de mucha repetición. ¿Y cuál era la repetición? Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, Cristo es el Rey y donde quiera que iba, Él lo repetía una y otra y otra y otra vez, alabado el nombre de Jesús, alabado el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando tú leas nuevamente el libro de los Hechos, son los hechos del Espíritu Santo. Es la tarea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, alabado el nombre del Señor. Jesús es el Mesías judío, pero también el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía de su pueblo no se va a basar en una identidad étnica o en seguir leyes o en seguir comidas. Ahora se basa en la confianza del Hijo de Dios, en entregar su corazón a Cristo Jesús. Y esa realidad multiétnica del movimiento de Jesús lleva a esos viajes misioneros, a esos choques culturales entre los primeros cristianos y los griegos y todas estas personas, y empiezan a tener esos choques. Pero Pablo nunca dejó de anunciar la revelación, porque él sí se encontró de cara con Jesús. Él sí lo vio a él resucitado, alabado el nombre del Señor para siempre. Así que estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, aún en todos los lugares, alabado el nombre de Dios, aquí ya no va a haber esclavo ni libre, aquí ya no va a haber hombre ni mujer, aquí el Señor es para todos, inclusive para usted que me está escuchando. ¿Sabe? Pablo sigue contando, sigue hablando, a pesar de esos viajes donde casi muere. El Señor cumple su palabra y lo lleva a Roma. Y allí recibe un trato especial. Todos los otros presos son llevados a la prisión y algunos aún a la muerte, pero a él le dan casa por cárcel.
pero le dan una casa, una mansión maravillosa. Y durante ese tiempo empieza a recibir cualquier cantidad de personas, le traían presentes, le traían comida, porque sabían que de él iba a recibir palabra. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe? Allí, cuando es llevado a ese lugar, el Señor cumple su propósito. Él dijo, me es necesario que vayas a Roma. Allí es necesario que hables y anuncies del reino de Dios, enseñando con denuedo todo acerca de Jesús y del Mesías sin ningún impedimento. Esto todo sucedió bajo las narices de César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Realmente nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, cómo existe el cielo a través de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús y la venida de Jesús, cómo esto empodera a la iglesia para que podamos ser testigos en Jerusalén y hasta en lo último de la tierra. Así que Lucas cuenta la historia de cómo nace la iglesia con voluntad de Dios, trabajando Jesús y trabajando el Espíritu Santo en bendición del Padre. El libro de los Hechos es un libro maravilloso. Usted y yo tenemos que seguir apreciando lo que está ahí y leerlo juntamente con el libro de Lucas. Si el Señor lo permite, la próxima semana empezaremos un viaje a través del libro de Romanos y vamos a ver la doctrina, qué es lo que el Señor quiere para que usted viva una vida cristiana normal. Es lo que dice el libro de los Romanos. Ahora Dios va a usar esos años de Pablo preso, que uno diría, pero Pablo perdió el tiempo allá preso, si a él le gusta predicar en los pueblos, en las aldeas, en los caminos. No, 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 no perdió el tiempo. Allí escribió la gran mayoría de las cartas paulinas que hoy usted y yo tenemos y que el Señor ha permitido que tengamos en las manos para aprender cómo vivir una vida cristiana normal. Así que oremos y démosle gracias al Señor porque nos permitió llegar hasta aquí con el libro de los Hechos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Faltan las palabras para poder resumir tantas cosas maravillosas que tú hiciste desde que empezaste, desde que llegaste, como Pablo lo relata, como Lucas lo relata, y como en el libro de los Hechos la obra del Espíritu tiene un propósito, y es que todo el mundo te conozca y sepa quién eres tú. Yo bendigo a mis hermanos y bendigo este fin de semana en sus vidas y proclamo que el Señor los ayudará, los va a sostener, que se van a congregar, que no van a buscar otras cosas que hacer, a menos que se puedan sacudir. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Bendiciones para todos.